Temas de flexibilidad interna, que claro está, como comprenderéis cuando os explique, no es la famosa flexibilidad interna negociada nuestra, que siempre le hemos preferido la flexibilidad externa. No, no. De flexibilidad interna tiene la decisión unilateral del empresario de cambiar las cosas. Ejemplo, desaparecen las categorías profesionales. Bien, al sindicato eso ya le parece bien. Pero lo que se plantea es un tipo de movilidad funcional dentro del grupo profesional que flexibiliza muchísimo las polivalencias profesionales. A partir de ahora podrán ser de grupo a grupo, tanto en horizontal como en superior, como en inferior. Y cosa curiosa, fijaos, cuando uno entra en una empresa, a la hora de hacer la clasificación profesional, si uno tiene varias tareas que puedan responder a niveles de grupo distinto, lo normal es que la clasificación se haga respecto de la tarea que tiene más cualificación. ¿De acuerdo? Es lo que se llama el sistema de prevalencia, que es el que funcionaba hasta ahora. Pues no, ahora será en función de qué realices la mayor parte de la jornada. O sea, te pueden, en función de que haces actividades de una valoración inferior, la mayor parte de la jornada, pues tú puedes hacer de categoría superior, pero tu clasificación será la de abajo. Ya no es por aquello que más capacitado estás para hacer, sino aquello que más haces. En fin, es también preocupante. Todo lo que tiene que ver con movilidad geográfica, con modificación sustancial de condiciones de trabajo, que bien decía Luis, están ya empezando a hacer desaparecer. Aquí operan en diversos terrenos. Uno, por ejemplo, lo que hacen es hacer absolutamente genérica la causa que justifique el que el empresario produzca o la movilidad geográfica o la modificación sustancial, que ya sabéis que tiene que ver con la jornada, con los horarios, con el aspecto organizativo. Aparecen conceptos como competitividad, mejora de la productividad, cuando antes, incluso con discusión, porque es cierto, teníamos las 4 causas tasadas, que eran la causa económica, que era la causa técnica, la productiva, la organizativa, pero van diluyéndolo. Y ya en el aspecto económico lo diluyen tanto que ya no se habla de la existencia de pérdidas económicas acreditadas, sino aparece el concepto futurible de que el empresario prevea que pueda tener pérdidas. Y aparece el descenso de beneficios, el descenso de ventas, en unos plazos que marca como tres trimestres, es decir, ni siquiera un año, ni siquiera un tiempo suficiente como para ver. Claro, pensar que aquí las trampas son múltiples. Hay empresarios que pueden aumentar ventas teniendo pérdidas para hacerse con un nido de mercado. Hay empresarios que pueden operar de manera distinta. Hay un descenso de ventas, pero hay un aumento de beneficios. ¿Por qué? Porque tú lo que has hecho es poner en valor más un producto y tener éxito en el mercado, aunque la facturación sea inferior. Es decir, hay situaciones muy diversas. Y aquí lo que hacen es, fijaos, convertir todo en genérico, para que el empresario tenga más facilidad para producir el cambio de cualquier tipo. El famoso tema de la prioridad de los convenios colectivos de empresa. Este es un tema muy grave. Estábamos acostumbrados a que el convenio colectivo de empresa clásico, y el sindicato no tiene nunca ha tenido nada en contra, hacer un convenio colectivo o un pacto. El convenio colectivo siempre de empresa tiende y tendía y se explicaba porque mejoraba las condiciones mínimas económicas y de derechos y de todo tipo del convenio colectivo de sector, ¿cierto? Ese es el convenio de empresa clásico que conocemos. No, ahora ha cambiado. Ahora el convenio colectivo de empresa, en materia sobre todo salarial y en materia de jornada, va a tener prevalencia respecto del convenio colectivo de sector. ¿Qué significa eso? Que es legal a partir de ahora la existencia de convenios colectivos de empresa que nazcan deshaciéndose del convenio colectivo de sector con retribuciones y salarios inferiores al convenio colectivo de sector y con jornadas superiores al convenio colectivo de sector. Esa es la operación. Si a eso le sumáis lo que se ha dado en llamar la inaplicación del convenio colectivo de sector, la posibilidad de que ellos tengan un convenio colectivo de sector e inaplique no solo el salario. Nosotros estábamos acostumbrados a que si una empresa
el sindicato veía que efectivamente, y se comprobaba, tenía dificultades económicas, dejaba de pagar el incremento salarial de ese convenio colectivo durante un tiempo hasta que se recompusiera y luego recuperabas con carácter retroactivo si era posible y tal y cual, es lo que llamamos la inaplicación salarial. Pero ahora la inaplicación se va a extender al conjunto de las condiciones de trabajo centrales del convenio colectivo. Entonces, si por un lado pueden hacer convenios colectivos de empresa que sean inferiores y peores que el convenio colectivo de sector, si por otro pueden inaplicar con facilidad el convenio colectivo de sector, se produce un fenómeno ciertamente grave. Y es el siguiente. Cuando un empresario tiene que competir con otro en la misma actividad, el convenio colectivo de sector sirve porque ese empresario sabe que el que compite con él en esa actividad está obligado, como mínimo, a pagar las condiciones del convenio colectivo de sector, ¿cierto? Vale. ¿Y si yo empiezo a sospechar, porque ya me doy cuenta de que hay muchas empresas que no aplican el convenio colectivo de sector, sino que han planteado económicamente o en condiciones de trabajo condiciones peores? Pues automáticamente lo que haré es intentar presionar a mi plantilla para intentar no solamente rebajar lo que ha rebajado el otro, sino rebajar también un poquito más. Con lo cual estamos en lo que yo llamo gráficamente una escalera de infierno. El empresariado intentará tener una mejor posición competitiva en función de inaplicar lo más posible el convenio colectivo de sector, haciendo recaer la competitividad de la empresa en el descenso de las condiciones de trabajo y especialmente salariales de las plantillas. Esa es la situación. Por eso el convenio colectivo de sector lo defiende el sindicato, porque sí que sirve para ordenar la competencia. Y entonces un empresario inteligente, cuando hay un convenio colectivo de sector consolidado, automáticamente sabe que para tener una mejor posición competitiva tiene que invertir en innovar la empresa, en mejorar los procesos productivos o del tipo que sea, en mejorar los servicios o los productos. Pero no, este es justamente el camino contrario. En materia de ultraactividad, aquí es realmente muy preocupante lo que plantea la reforma. La ultraactividad es una palabreja que lo único que esconde es la idea de que cuando el convenio colectivo finaliza su vigencia y hasta que no haya un nuevo convenio colectivo que lo sustituya, automáticamente el convenio colectivo anterior sigue estando vigente. Ciertamente en los salarios, pues hasta que no haya tal, no habrá nuevo incremento salarial, pero los derechos del convenio colectivo tienen ultraactividad, siguen estando vivos. Pero la reforma lo que plantea es que no, que una vez denunciado el convenio colectivo, si en 2 años no hemos logrado un acuerdo, el convenio colectivo muere, se extingue, desaparece. Y entonces los empresarios dicen, no, no pasa nada, porque la gente que estaba contratada con el convenio colectivo anterior, este que ha muerto, mantendrá sus derechos adquiridos mediante una fórmula que es muy curiosa, le llaman la contractualización, y vamos a ver qué hay detrás otra vez de estas palabrejas. La contractualización de sus condiciones, las que tenía vigentes en el convenio colectivo. Eso es, que el convenio colectivo que ha muerto forma parte del contrato individual de trabajo. Y como todos y todas sabéis, el contrato individual de trabajo nunca puede tener condiciones contra o peores que el convenio colectivo de sector, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el convenio colectivo de sector ha muerto? Se extingue. Pues automáticamente se produce el fenómeno de que el contrato individual de trabajo puede cambiarse individualmente entre el empresario y el trabajador. Lo que tú tenías en tu convenio colectivo, en cuanto aparezca gente que, como ya no hay convenio colectivo, cobran salario mínimo interprofesional y tienen los derechos mínimos del Estatuto de los Trabajadores solo, pues el empresario te presionará para que tus condiciones en el contrato individual de trabajo vayan cambiando y vayas perdiendo lo que tenías del convenio colectivo anterior. Eso es lo que esconde la palabra esta contractualización. Lo que esconde es la individualización de las relaciones de trabajo. Lo cual es realmente preocupante. En materia de despido, por ejemplo, en el expediente de regulación de empleo, ya sabéis, desaparece la autorización administrativa, habrá un puro control de carácter judicial que será genérico. Estamos hablando de que actualmente con la autorización administrativa los expedientes se resolvían de manera pactada en el 90 y pico % de los casos. Ahora automáticamente el empresario, ¿para qué le va a interesar llegar a un acuerdo?
si habrá un control judicial que a lo mejor se realiza de aquí a 6 meses, pérdida de derechos nuevamente. Aparece el expediente de regulación de empleo también para las administraciones públicas. Aquí es muy curioso el fenómeno que se produce porque, claro, lo que dice la ley es que la causa económica respecto de el que haya un ajuste en las administraciones públicas o el sector público tendrá que ver con los presupuestos. Cuando hay insuficiencia presupuestaria, se justifican los despidos colectivos vía expediente de regulación de empleo. Cosa curiosa, ¿sabéis por qué? Porque, claro, ¿quién decide el presupuesto de cada administración? La misma administración. O sea, yo mismo puedo decidir crear las condiciones para deshacerme de la plantilla. Sé que a vosotros os afecta pero muy levemente, no sé si hay alguien del Banco de España, pero la situación es así. En tema de absentismo también se endurecen las condiciones. Ahora será más posible el despido objetivo por absentismo laboral a partir de determinadas bajas, aunque esté justificadas en un determinado plazo de tiempo. Antes teníamos, acordaros, una cierta garantía porque decíamos, bueno, antiguamente la ley decía que para que pudiera haber despido objetivo por absentismo tenía que existir un absentismo general de toda la plantilla superior al 5%. Luego nos dieron un nuevo recorte y lo bajaron al 2,5%, que decíamos, fíjate, hay que ver porque prácticamente todas las empresas pueden estar en esa situación. Pero ahora ya, como no tenían bastante, también han quitado el límite del 2,5%. Ahora individualmente se medirá, bien funciona, incluso con bajas, ya digo, justificadas, aparecerá el despido por absentismo. Y finalmente, en todo el tema de las indemnizaciones. Indemnizaciones que estábamos acostumbrados a que, en función del despido improcedente, eran de 45 días por año de antigüedad, con las famosas 42 mensualidades. A partir de ahora eso ya no es así. A partir de ahora, incluso, aunque no lo digan con claridad, porque a veces incluso parece que lo nieguen, pero lo dice la ley, los trabajadores que hayan sido contratados con antigüedades importantes o no, a partir del 12 de febrero su cómputo ya será 33 días. Con lo cual habrá luego que hacer la proporción. Y cosa curiosísima, se produce un nuevo elemento de absoluta y absurda injusticia, y es la desaparición de los salarios de tramitación. Además, fijaos, cosa curiosa, que el Tribunal Constitucional, en su momento, cuando durante el gobierno del PP hubo un recorte similar, ya nos dio la razón, diciendo que no era constitucional. ¿Y sabéis por qué? Porque lo que no es posible es que sea una persona despedida la que tenga que soportar el coste económico que supone la dilación de la justicia en este país. ¿Eres tú culpable de que tu juicio no sea un juicio rápido? ¿Eres tú culpable de que estén los juzgados de lo social atestados y que a lo mejor tardemos 3, 4 o 5 meses en ver un despido? Pues no, ahora tendrás que costear tú, como no tendrás salarios de tramitación, pues tendrás tú que hacerte cargo de eso. En fin, no he querido tampoco, nunca me gusta, poner, digamos, las cosas más negras encima de la mesa. No, pero es que lo cierto es que es así. Es que es así. Con lo cual tenía razón Luis cuando decía que lo que se producía era una reforma que, además de unilateral, está afectando, digamos, a derechos absolutamente básicos y afecta de manera muy profunda y negativa a las relaciones laborales de nuestro país. Gracias.